Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana. El título de esta semana, de acuerdo al manual de Ven Sígueme del Nuevo Testamento, es Ha resucitado. Estudiaremos los capítulos 28 de Mateo, Marcos 16, Lucas 24 y los capítulos 20 y 21 de Juan, correspondiente a la semana desde el lunes 26 al 2 de julio. Prácticamente ya hemos terminado el primer semestre de este año 2023. Muy bien, entonces damos inicio a los temas que estudiaremos. Vamos a estudiar tres temas de acuerdo al manual Ven Sígueme. ¿Sí? El primer tema, Jesucristo ha resucitado. Puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo. La resurrección es la reunión permanente del cuerpo y el espíritu. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Salvador me pide que apaciente sus ovejas. ¿Sí? Veamos entonces el primer tema, pero antes del primer tema vamos a dar una breve introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme, que dice lo siguiente. Para muchos observadores, la muerte de Jesús de Nazaret pudo haber parecido un final irónico de una vida extraordinaria. ¿No era aquel el hombre que había levantado a Lázaro de entre los muertos? ¿No había resistido las amenazas de muerte de los fariseos una y otra vez? Había demostrado tener poder para sanar la ceguera, la lepra y la parálisis. Los vientos mismos y los mares le obedecían. Sin embargo, allí estaba colgado en la cruz, declarando: consumado es. Debe haber habido algo de sorpresa en las palabras de mofa. A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Pero nosotros sabemos que la muerte de Jesús no era el final de la historia. Sabemos que el silencio del sepulcro fue temporal y que la obra de salvación de Jesucristo solo estaba comenzando. A Él no se lo halla hoy en día entre los muertos, sino entre los vivos. Sus enseñanzas no serían silenciadas, puesto que sus leales discípulos predicarían el Evangelio en todas las naciones, confiando en su promesa de que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Tema 1. Jesucristo resucitó. Veamos. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 24. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 12. En algunos versículos vamos a hacer un pequeño énfasis. ¿Sí? Muy bien, entonces el versículo 1 dice lo siguiente. Y el primer día de la semana. El primer día de la semana, estamos hablando en Israel, en Judea, fue un domingo. ¿Sí? Entonces, muy de mañana, dice, un domingo muy de mañana, entre las 4 o 5 de la mañana podríamos ser, ellas fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Vamos a ver más adelante quiénes fueron con ellas, o quiénes estaban, qué mujeres fueron allí. Muy bien, según traducción José Smith, vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Pero vamos a ver el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Cuando llegaron, ¿no?, al panteón, al lugar donde estaba enterrado el Salvador, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y a dos ángeles que estaban junto a él con vestiduras resplandecientes. Y al entrar en el sepulcro, y al no hallar el cuerpo del Señor Jesús, se quedaron perplejas por esto.
Simplemente se asustaron. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? Quedaron perplejas. Y se asustaron e inclinaron el rostro a tierra. De repente se pusieron a llorar, a ponerse... No podemos saber qué hicieron. Mas he aquí los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta con cierta afirmación. Si veamos ahí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le estaba diciendo: al que ustedes dejaron allí está vivo. ¿Por qué lo buscáis? Si está vivo. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Lo reconfirma los ángeles. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué significa resucitar? Vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. El elder Todd Christopherson dijo lo siguiente, que lo vemos más adelante, pero la resurrección es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. O sea, cuando morimos, el espíritu sale y se va al mundo de los espíritus. La resurrección es que ingresa nuevamente el espíritu, ¿sí? Ingresa al cuerpo físico que está compuesto de carne y huesos, ¿sí? Esa es la resurrección. Es posible para cada uno de nosotros gracias a Jesucristo. Todos resucitaremos. Aún los malvados resucitarán, pero con cuerpos distintos a los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios. En otras palabras, los hijos de luz, los hijos de Dios, que han hecho convenio con Dios, han guardado sus mandamientos, tendrán cuerpos celestiales comparados como la del sol. Los que fueron tibios o ignorantes completamente, o medianamente cumpliendo las leyes de Dios, tendrán cuerpos terrenales, que es comparado con la gloria de la luna en su brillantez y poder. Y los hechiceros, los malvados, los ladrones, XX, los que negaron a Cristo, estarán en una gloria celestial. Es comparada al brillo de una estrella. Ustedes de acá pueden ver una estrella en la noche. Ese es el brillo de una estrella. Sus cuerpos son como cuerpos a la brillantez de una estrella, de ese fulgor, de ese poder. ¿Sí? Y los que fueron hijos de perdición, los que siguieron a Satanás, hicieron convenios y obedecieron a Satanás, se convirtieron en hijos de perdición, pues también resucitarán, pero serán echados al lago de fuego y azufre junto con Satanás. Vivirán con él como el que quisieron obedecer, le hicieron su Dios y su amo y le dieron reverencia y honores al diablo, pues irán con él. Continuamos. Gracias a su expiación y resurrección, o sea, gracias a la expiación que se produjo, esta expiación en el jardín de Getsemaní, cuando el Salvador, por la carga de nuestros pecados, sudó como grandes gotas de sangre que cayeron a tierra. En esa opresión por causa de nuestros pecados, sucedió esto llamado expiación, y por la resurrección, gracias a la expiación y la resurrección, el Salvador hizo posible que cada uno de nosotros viva con Él y llegue a ser como Él,
con la condición de guardar los mandamientos. No todos llegarán a ser como Él. Hay ciertos parámetros, o sea, ciertos grados. ¿Sí? Muy bien, el elder Christopherson dijo lo siguiente. Veamos lo que dijo. Consideren por un momento la importancia que tiene la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y los grandes debates filosóficos y las preguntas primordiales de la vida. Si Jesús realmente resucitó de forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún ser mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que Él resucitó, Jesús no puede haber sido solo un carpintero, un maestro, un rabí o un profeta. Debido a que Él resucitó, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por tanto, lo que Él enseñó es verdad. Ya que Dios no puede mentir. Por consiguiente, Él es el creador de la tierra, tal como Él dijo. Entonces, el cielo, arriba, y el infierno son reales, como Él enseñó. Entonces, existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo, como dijeron los ángeles, y reinará personalmente sobre la tierra. Por consiguiente, habrá una resurrección y un juicio final para todas las personas, para todos, para toda la humanidad. Lucas 24. Continuamos en el versículo 7. Los ángeles continúan diciendo, le estás recordando las palabras de Jesús cuando les dijo antes que fuera crucificado. Y los ángeles están recordando a las mujeres. Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Les recordó lo que había dicho antes. Y así fue. El Salvador fue entregado en manos de pecadores. Fue crucificado y había resucitado. Y estos dos ángeles estaban dando testimonio de su resurrección al tercer día. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto que el Salvador murió un viernes, no pensemos que debemos contar a partir del día 6, como a las 6 de la tarde haya fallecido. Lo del tercer día se cumpliría recién el día lunes. No estamos hablando por horas, 24 horas, sino el viernes. Es un día. El sábado, el segundo día. Al tercer día resucitaría. El tercer día es a partir de las 00, un segundo, un minuto, 2 minutos. El Salvador resucitó el tercer día, tal como Él lo dijo. ¿Sí? Muy bien. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, se acordaron ellas de las palabras de su Maestro, el Salvador Jesucristo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Parece que todos estaban reunidos en un lugar, los 11 apóstoles del Señor Jesucristo y a todos los demás discípulos. Entre ellos estarían los 70 y otros discípulos y sus esposas, hijos, no lo sabemos, pero estamos reunidos.
¿Y quiénes eran esas mujeres? Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Hasta ahí hemos contado 3 personas, 3 mujeres, pero además de ellas había otras mujeres que les acompañaban, posiblemente el doble o el triple de ellos. El versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Estos apóstoles, los discípulos reunidos, ¿cuántos testigos eran? Menciona 3 nombres, pero seguramente habrían algo de 6 a 9, 10 total mujeres. Recordemos que las mujeres en aquellos tiempos no andaban solas, andaban en dúo o trío, así. Y a pesar que eran tanta cantidad que le dijeron que había visto al resucitado y los ángeles veían todo eso, más a ellos les pareció locura las palabras de ellas, el testimonio de ellas. Y no las creyeron, simplemente no las creyeron, la ignoraron. Pero hubo alguien que había pasado por cierta crisis. Pero levantándose Pedro, se acordó de las palabras del Salvador. Posiblemente se acordó que el Salvador le dijo que antes que le cantara el gallo, él negaría 3 veces. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio solo los lienzos allí y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Él creyó. A partir de aquel momento de haber negado al Salvador y después de llorar desconsoladamente, él cambió. Hubo un cambio. Se realizó su verdadera conversión. Se convirtió al Señor. Y sabemos desde aquel día Pedro no dudó más. Así que se levantó y corrió al sepulcro y no halló nada y se maravilló de lo que había sucedido. Su Señor había resucitado. La tumba estaba vacía. Veamos un pequeño corte de un video que nos va a ilustrar algo de ello, de la resurrección. Veamos, ¿sí? Para seguir analizando luego. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Verdad que hemos aprendido en este primer tema? Jesucristo tiene un cuerpo resucitado de carne y huesos. Él ha resucitado. Él es nuestro Señor y Dios. A Él le seguimos y a Él le servimos. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia del Señor. Él la dirige, Él la preside. Y Él da continuas revelaciones a sus siervos los profetas y aún a todos sus santos, a todos los discípulos fieles y leales y dignos. Y aún a aquellos santos que están dudando. Se les manifiesta, se les presenta para que puedan lograr su salvación. Porque nuestro Salvador Jesucristo desea la salvación de todos sus hijos. Jesucristo tiene un cuerpo resucitado de carne y huesos. Es una gran verdad y debemos tenerlo muy presente en nuestras vidas. Muy bien, entonces proseguimos con el tema 2. Puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo. Un maravilloso tema también. Veamos. Continuamos con Lucas 24. Vamos a leer los versículos del 13 al 32. Así. Y vamos a aprender algunas cosas muy importantes aquí. Principios muy importantes. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, alrededor de 12 kilómetros. Es un estrecho que han caminado de Emaús hasta Jerusalén 12 kilómetros. Bueno, en aquellos tiempos se caminaba duro. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Es decir, eran discípulos del Salvador Jesucristo, no eran los apóstoles. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué significado tiene velados? No lo podían ver. O sea, reconocer como su Salvador Jesucristo, pero Él era el que estaba a su lado. Y aquí vamos a encontrar algunos principios importantes. Vamos a estudiar Hebreos 13:12, que dice, y Doctrina y Convenios 25:4, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acá aprendemos algo muy importante. No debemos olvidar de ser hospitalarios, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles, algunos sin saberlo dieron sus abrigos a algunos ángeles. En cierta oportunidad, mi obispo me comentó que estaba un día de semana haciendo los deberes que todos los obispos tenemos,
teníamos, bueno, yo tenía también aquel tiempo, pero me contó mi obispo antes de serlo. Y ya su secretario se había ido, no, ya eran como, ya estaban bordeando los 11 de la noche y él todavía estaba haciendo algunos ajustes, cosas en la capilla, se encontraba solo. Y de pronto entró un anciano y le tocó y él hizo pasar y le pidió que pudiera colaborar con unas monedas para que pudiera viajar, continuar con su viaje. Creo que algo que iba a viajar una provincia lejana, pero necesitaba poco. Y vio que fuera invierno, fue. Él sintió algo muy especial ahí y le dio algún pequeño dinerito que tenía, le dio a esta persona. Sí. Y también sintió que estaba con frío. Así es que... Y hacía frío en verdad. Así que se sacó el saco, sintió sacarse el saco y se lo dio. Y el anciano le agradeció por su hospitalidad, amabilidad. Pero mientras estaba saliendo, él se acordó que ya era demasiado tarde. Y posible esa hora donde va a conseguir movilidad para irse. Mejor que se hospedara. Y le iba a dar algo más para que pueda hospedarse, sintió eso. Así que eso habrán sido segundos nada más, él manifiesta de lo que había pensado y salió corriendo para alcanzarlo. Salió corriendo y nada, toda la capilla corriendo salió. Y llegó hasta la puerta y justo la capilla que venía en Chosica está en una misma esquina. Y salió corriendo hacia la puerta, nadie había. Miró a una esquina de al frente, nada, a la otra esquina, nada, la esquina, o sea, hay 4 esquinas ahí, miró todas las esquinas y nada. Estaba desolado, no había nadie. Y él que había corrido. Y tuvo una sensación. Él solo dice que se puso a llorar. Esa sensación, sintió que le habían visitado ángeles. Un ángel del Señor le había probado. Y él se había desprendido de lo que tenía. Por eso no debemos olvidar, como Pablo está hablando aquí, a los hebreos, en una carta de los hebreos, que no debemos olvidar la hospitalidad, porque por esta, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En Doctrina y Convenios 25:4 dice lo siguiente: no murmures a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Miren las cosas. Prestemos atención, y acá hay un principio, una verdad absoluta. Nos pide que no murmuremos a causa de las cosas que no hemos visto, pero que están escritos en las Escrituras. Dice, no murmuremos por las causas que no has visto, nos dice el Señor, porque se han retenido de ti. Estamos velados, o sea, no podemos ver. Y del mundo también se le ha retenido el mundo para que nos vea, para un sabio propósito del Señor en un tiempo futuro. Pero algunos se destapa el velo y pueden ver, entender y comprender. Es por eso que nos pide que no murmuremos por las cosas que no vemos. Sí. Tengamos presente las enseñanzas del Señor. Continuamos. Entonces,
Continuamos con los discípulos que estaban con el Señor, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hablaban con ellos todo, pero no lo podían reconocer, no lo conociesen. Y les dijo, y comienza a hablar el Salvador: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Fíjese, acá el Salvador está hablando y sintió que estaban tristes. Ingresó a ellos y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Miren la pregunta. Todo el mundo sabía, pero este forastero no sabía lo que había ocurrido, según ellos. Ahora, ¿quién era Cleofas? Juan 19:25 nos habla acerca de este personaje. Veamos lo que dice Juan. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, o sea, María es madre de Jesús, y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, esposa de Cleofas, ¿sí? También era una discípula muy cercana al Salvador. Y María Magdalena. Estaban ahí, no recuerdo. Entonces sabemos que Cleofas era un discípulo muy cercano al Salvador. Y su esposa era muy cercana a María, a las Marías. Porque ahí tenemos 3 Marías acá. Bien, proseguimos. Versículo 19. Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día desde que esto ha acontecido. Era domingo, pero ellos no sabían nada, estaban yendo a Jerusalén. Posiblemente a reunirse con los demás discípulos. ¿Sí? Y posiblemente Salvador ya hasta ahí se había comunicado ya con las mujeres, sus discípulas, y también, al parecer, también ya se había visto con todos los discípulos. Al mismo tiempo también se presenta a ellos. Ellos estaban esperando el 3er día, hablaban del 3er día. Todavía, al parecer, estos discípulos no sabían de la resurrección de Cristo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, también habían escuchado ya. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Todas las Marías ya las habían comunicado. Ellos seguros estaban yendo a otro lugar, ya, ¿no? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a él no le vieron. Sí, Pedro fueron seguramente, y no de entender que no solamente fue Pedro, fue Pedro acompañado. Y han regresado y dieron su testimonio que es verdad, el sepulcro estaba vacío, pero
y a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, imprudentes, le está diciendo, y tardos. Le significaba, ¿qué le estaba diciendo? Hombres de poca fe, incrédulos, duros de corazón. Wow, es el Señor hablando aquí. Directo. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban. Sí. O sea, los discípulos habían salido de Jerusalén y iban a una aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. El Señor hizo como que iba más lejos. Versículo 29, y aquí hay algo que también vamos a aprender. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. A lo que los discípulos eran hospitalarios también. Habían tenido una conversación que para ellos era un personaje extraño. Le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, estaba anocheciendo. Entró pues a quedarse con ellos el Salvador Jesucristo. Tengo 3 preguntas y que podamos contestarlo en nuestro corazón. ¿Cómo puede caminar con Él hoy en día e invitarlo a quedarse un poco más? ¿De qué modo reconoce su presencia en su vida? ¿De qué maneras le ha testificado el Espíritu Santo de la divinidad de Jesucristo? Que podamos decir a nuestro Salvador Jesucristo: quédate con nosotros. Quédate en nuestro hogar. No te vayas de nuestro lado. Esta es tu casa. Ven, Señor Jesús, a mi casa. Quédate con nosotros. ¿Qué hizo el Salvador cuando le recibió esa invitación de los discípulos? Entró pues a quedarse con ellos. Si nosotros le hacemos esa invitación, el Señor también entrará en nuestro hogar a quedarse con nosotros. Que podamos seguir el ejemplo de estos discípulos en cuanto al hospedaje. Es importante. Porque de repente no sabemos si estamos hospedando a nuestro mismo Salvador Jesucristo o a sus ángeles. Somos probados de distintas maneras. Versículo 30. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hemos tenido también esos sentimientos. No ardió nuestro corazón cuando leíamos las escrituras. Cuando el Señor nos hablaba por medio de las escrituras. Cuando nos hablaba mientras leíamos las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón? Son preguntas que nos ayudan a reflexionar en cuanto a nuestra fe en nuestras vidas como discípulos de Cristo. Tema 3. La resurrección es la reunión permanente del cuerpo y el espíritu. Veamos entonces. Continuamos con Lucas 24, los versículos 36 al 43. Vamos a estudiar. Entonces, verso 36. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, nuevamente estamos en Jerusalén, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos como veis que yo tengo. Palpad y ved. El Salvador se manifestó a ellos. Hizo que se acercaran a él. Les enseñó sus manos. Le dijo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Palpad. Cerciórense bien. Soy verdadero. He resucitado, soy de carne y huesos. Parafraseando sus palabras. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como aún ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¡Wow! El Salvador había resucitado. Nuevamente estaba con ellos. Esa pregunta es maravillosa. Imagínense que los que han perdido sus seres queridos, su madre o padre o hijos, se apareciera a su madre o su padre o sus hijos de la misma forma que se apareció el Salvador, ya resucitado, y le dijera: ustedes se asombraban pensando también que es un espíritu, y ellos, sus seres queridos, me mostraron sus manos y sus pies, su cuerpo. Ven, toca a mi hija, hijo, padre, madre. Y para asombro de ustedes le dijera: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían? Yo creo que sería el mayor gozo de nuestra existencia. El todo del universo.
estar al lado nuevamente del ser que amamos. Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que los seres resucitados comen. Ha sido una hermosa lección que hemos aprendido. Continuamos. Tema 4. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya se imaginan de quién se trata. Veamos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo. Los demás discípulos, estamos hablando de los 11 o 10 apóstoles y los demás discípulos, hermana, mujer, todos los que estaban ahí. Hemos visto al Señor, toda la algarabía, todo. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Nosotros también diremos lo mismo cuando se nos presente al Señor como nuestro Señor y Salvador. Me imagino que la gran mayoría de santos creemos por fe. Muchos no lo hemos visto y no lo conocemos. No le hemos visto ni visiones ni sueños, pero creemos. Y algunos han tenido y hemos tenido el privilegio de conocer nuestros sueños, otros en visiones personales. Pero la naturaleza humana es así algo que... Y ahí viene la frase: si no veo, no creo. Y lo toman a Tomás como el líder de esa frase. Ya quedó para la historia, ¿sí? Que podamos ser crédulos, que podamos creer. Y 8 días después, pasaron 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaban conjuntos todos ya. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Nuevamente esta palabra, paz a vosotros. Cada vez que el Salvador se presenta pareciera que llegara paz a vosotros. Con un saludo. Lo llamo paz a vosotros, generalmente lo usan en Israel, es shalom. Y es un saludo. Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, se dirigió a Tomás directamente. Ya no se asombraron, el que se habrá asombrado fue Tomás. En cambio, los demás discípulos se habrán alegrado de que su Salvador vino y era otra vez. Seguramente el Salvador, acercándose a Tomás, le dijo: pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, míralos bien. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Posiblemente abrió el costado donde estaban sus llagas de la lanza.
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron en el Salvador Jesucristo. Qué bendición recibimos. Aquellos que sin ver creímos. Presidente Herbert Meiri nos dijo al respecto, y dando testimonio del Salvador. Él dijo lo siguiente: yo soy un testigo de la resurrección del Señor con tanta certeza como si hubiera estado aquella noche con los 2 discípulos en la casa en el camino a Emaús. Sé que Él vive, con tanta seguridad como lo supo José Smith cuando vio al Padre y al Hijo, a la luz de una resplandeciente mañana en la arboleda de Palmira. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. El de Jeffrey R. Holland nos comparte también su testimonio. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios literal y viviente. Testifico que literalmente fue resucitado de la tumba y que después de ascender a su Padre, para terminar el proceso de esa resurrección, apareció en varias ocasiones a cientos de discípulos en el viejo y en el nuevo mundo. Sé que Él es el Santo de Israel, el Mesías, que un día volverá en su gloria final, para reinar en la tierra como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Verdad que hemos aprendido? Somos bendecidos por elegir creer que Jesucristo vive aun cuando no lo hayamos visto. Qué hermosa verdad. Somos bendecidos. Hemos sido bendecidos por haber elegido en creer en Jesucristo, que Jesucristo vive aun cuando no lo hayamos visto. Sé que Él vive, Él ha resucitado. Él es mi Señor y Dios. Tema 5. El Salvador me pide que apaciente sus ovejas. Con todo el conocimiento que tenemos en los 4 temas, ahora, como discípulos de Jesucristo, nos pide algo. ¿Qué es lo que nos pide? Que apacentemos sus ovejas. Estudiemos un poco el tema. Veamos entonces el último tema a estudiar en esta semana. Estamos en Juan 21 y vamos a estudiar los versículos del 15 al 17. Muy bien, versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, luego de resucitado, ya casi por finalizar los 40 días que estuvo con ellos, visitándolos a ellos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Presumo que estaba refiriéndose a los pescados, a todos los peces que habían sacado del mar, que la barca, las redes. ¿Me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Al respecto, el elder Jeffrey R. Holland nos dijo lo siguiente:
Sugirió que Jesús se refería a la barca, las redes de pesca y al montón de 153 peces, es decir, a su antigua forma de vida antes de ser llamado al ministerio. Cuando se estaba refiriéndose a estos, ¿me amas más que estos? Lo mismo puede hacernos el Señor esa pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que a tu casa, tu auto? ¿Me amas más que tus paseos? ¿Unas cortas o largas vacaciones? ¿Me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, como dándole énfasis. No le llamó Simón directamente. Es como me dijera a mí Salomón, mirándome: hijo de Aicho, hijo de Alfredo Aicho. Quedaría un poco asombrado y directo y mirándole, prestándole atención por qué me dijo eso, recordando de quién venía. Nuevamente le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces el Salvador: apacienta mis ovejas. En la primera pregunta, la primera vez le dijo: apacienta mis corderos. Ahora le estaba diciendo: apacienta mis ovejas. Veamos más adelante, vamos a ver la diferencia entre ovejas y corderos. Le dijo la tercera vez. Cuando el Señor se refiere en tercera vez, es algo estricto, mandamiento. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez. Quizás Pedro pensó que mi Señor y Salvador está dudando de mi amor. Pedro de que se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Vamos a estudiar un poco entonces al respecto. El de Ulises Suárez nos dijo lo siguiente: Jesús demostró paciencia y amor. Jesús demostró paciencia y amor a todos los que acudían a Él, con enfermedades físicas, emocionales y espirituales, o sintiéndose desanimados y oprimidos. Para seguir el ejemplo del Salvador debemos mirar a nuestro alrededor
y ayudar. Levantar y animar a seguir adelante en el viaje hacia la vida eterna a las ovejas que enfrentan las mismas circunstancias. Hoy esa necesidad es tan grande o quizá más grande que cuando el Salvador anduvo en la tierra. ¿Verdad que hemos aprendido? Podemos demostrar nuestro amor por el Salvador apacentando a sus ovejas. Repito nuevamente esta gran verdad. Podemos demostrar nuestro amor. El amor se demuestra con las acciones, con los hechos. Podemos demostrar nuestro amor por el Salvador apacentando a sus ovejas. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson, el presidente de la iglesia, nos dio mayores detalles para que podamos comprender el nutrir o pastorear las ovejas. Él dijo, en Juan 21:15, la palabra pacienta proviene del término griego bosco, que también significa nutrir o pastorear. La palabra corderos proviene del diminutivo arnión, que quiere decir corderito, alguien pequeño que recién está naciendo. En Juan 21:16, la palabra pastorea proviene de un término diferente, poimaino, que también significa atender o cuidar. La palabra ovejas proviene del término probatón, que significa ovejas maduras o adultas. En Juan 21:17, la palabra pacienta proviene de nuevo del término griego bosco, que significa nutrir. La palabra ovejas nuevamente se tradujo del término probatón, que significa ovejas maduras o adultas. Entonces, estos 3 versículos en realidad contienen 3 mensajes diferentes en griego. Uno, los corderos pequeños deben ser nutridos para que crezcan. 2, las ovejas deben ser atendidas. 3, las ovejas deben ser nutridas. Ahora, cuando hablamos de ovejas, todos en el reino somos las ovejas del Señor, aunque hay algunos que son corderitos, pueden ser los niños o los nuevos conversos, los recién bautizados. ¿Sí? Entonces, todos debemos ser nutridos para crecer. El objetivo de un cordero es llegar a ser oveja. Y las ovejas, para mantenerse duras, fuertes, sanas, deben ser atendidas. Y también deben ser nutridas para estar fortalecidas. Si no somos nutridos, no somos atendidos, las ovejas van a desfallecer y con el tiempo van a morir. Un cordero que no es bien nutrido, a duras penas, si llegará a ser una oveja robusta y fuerte. O bien, si completamente se le ha quitado la alimentación espiritual, no es bien nutrido, perecerá. L. of Uthor dijo lo siguiente: no les pido que se paren en una calle con un megáfono y reciten a viva voz los versículos del libro de Mormón.
Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a la luz sus creencias en formas normales y naturales con las personas, ya sea en persona o en línea. Hay muchas formas habituales y naturales de hacer esto, desde actos diarios de bondad hasta testimonios personales en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o conversaciones sencillas con personas a las que no conozcan o con personas a las que conozcan. Creo que a eso lo encontramos un poco más difícil, conversar con personas que conocemos, pero el mandamiento es que podamos hablar con las personas que conocemos. Quizás a las personas que no conocemos se nos haga más fácil, porque no la conocemos. No sabemos cómo va a reaccionar y entonces lo arriesgamos y lo damos. Y a veces funciona. Pero con las personas que conocemos es un reto. Pero sigamos la voz del Espíritu. Seamos valientes y compartamos el Evangelio. Como dijo el elder Uzdor, es una manera de apacentar las ovejas, de cuidarlas y nutrirlas. Quizás esas ovejas no están en nuestro redil, todavía en nuestra viña, pero son las ovejas del Salvador. Y nosotros somos, en esos momentos nos podemos convertir en pastores. Porque la meta también es llegar a ser pastores de ovejas. A eso tenemos que llegar. El ejemplo nos dio nuestro Salvador Jesucristo. El elder Hugo nos dice: compartan con las personas porque Jesucristo y su iglesia son importantes para ustedes. Invitarles a venir al reino de Dios. Y al leer las escrituras, al meditarlas y al escucharlas, somos nutridos. Y cuando somos nutridos por la buena palabra, nos sentimos fortalecidos y somos más propensos a compartir el Evangelio, porque estamos bien nutridos. Podemos hacerlo, así es que demos ese paso. Ya estamos preparados. A veces podríamos pensar en que ya que va a salir todo bien. A veces no sale muy bien. Quizás le rechacen. O quizás su vecino se vuelva su enemigo. No lo sabemos cuál fue la reacción en ese momento, pero nada se pierde con intentarlo. Y si hacemos caso a la voz del Espíritu, es una oveja también que el Señor desea que traigamos al redil. Entonces que podamos de esa forma apacentar a sus corderos y ovejas. Recuerdo que las personas que no conocen el Evangelio no son ovejas aún, son corderos, son pequeños corderos que nada conocen del Señor y del Salvador Jesucristo y de la restauración de su iglesia. Así que son corderos, hay que nutrirlas, hay que cuidarlas. Entonces, para hacer ello tenemos que llamarlas. Y la forma de llamarles comunicándole el mensaje que nosotros tenemos. Y eso es lo que puedo comprender el mensaje del elder Dieter Uzdor. El presidente Thomas S. Monson dijo una gran verdad.
en realidad nunca podrán amar al Señor hasta que lo sirvan al servir a su pueblo. Podemos decir que amamos al Señor, pero si no servimos a su pueblo, no servimos a sus ovejas, a sus corderos, no estamos demostrando amor. Quizás nuestro amor sean palabras todavía, o pensamientos. Pero si están en palabras y pensamientos, está muy bien. Es un proceso de cambio y de transformación en nuestras vidas. Es un proceso para un converso, un nuevo converso. Pedro amaba al Salvador. Confiaba en el Salvador. Pero aún no estaba convertido. Tenía ciertos miedos, tenía otros temores, como Pedro quizás era el hombre que más confiaba en el Salvador, porque cuando vio a su Salvador caminar sobre las aguas del mar, él se atrevió. Confiaba en su Salvador y le dijo, ven, sígueme, ven a mí. Y entonces él comenzó a caminar, pero bueno, ya sabemos, comenzó a hundirse. Y él siguió confiando en el Salvador y dijo, sálvame, Señor. Pedro amaba, y por amor quizás hizo algunas cosas equivocadas, como cortarle la oreja con su espada a uno de los que venían a arrestarlo. Pero amaba al Salvador. Amaba al Salvador y por eso le seguía. Estaba siguiéndole al Salvador en todo su momento. Cantó el gallo, quizás se atemorizó. Lo negó, quizás sin pensarlo. 3 veces cantó el gallo y se acordó, porque dice la palabra, y se acordó. Y luego lloró amargamente, pero después de aquel lloro tan amargo que tuvo, se arrepintió totalmente y se convirtió al Señor. Y el Salvador sabía que a partir de ese día se convertiría. Por eso le dijo, una vez vuelto, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Si estamos en ese tiempo de transición, también se nos pide lo mismo a nosotros. Fortalecer a nuestros hermanos, apacentar a nuestros hermanos, cuidar y nutrir a nuestros hermanos, a las ovejas o a los corderos de nuestro Señor. ¿Verdad que hemos aprendido durante toda esta lección? Jesucristo resucitó. Otra verdad que hemos aprendido es, puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo, que podamos hacerlo. La resurrección es la reunión permanente del cuerpo y el espíritu. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Qué bendición! Y el Salvador me pide que apaciente sus ovejas, no son nuestras ovejas. Son sus ovejas, las ovejas del Señor. Y como son las ovejas del Señor, debemos cuidarlas y nutrirlas. Que podamos ayudar en ello a nuestro Salvador Jesucristo, fortaleciendo a sus ovejas, fortaleciéndonos unos a otros. Que en estos tiempos tan peligrosos necesitamos ser fortalecidos. Nos necesitamos los unos a los otros. No pensemos que nuestro obispo es bastante fuerte.
Él también necesita de nuestro cuidado y de ser nutrido por la buena palabra. Así es que alguien que esté escuchando y sea su ministrante, de su obispo, sus consejeros o de su presidente quórum de élderes, vayan a sus casas o comuníquense con ellos por línea. Ellos también necesitan ser apacentados, nutridos y cuidados como el Señor los ha mandado que hagan, porque también son ovejas del Señor. Solo tienen otro llamamiento, otra responsabilidad, pero son ovejas del Señor que necesitan nuestro cuidado, y creo que son los que necesitan más por la carga que tienen. Me acuerdo que cuando era obispo, para mí era un gozo poder recibir, aunque no mucho me visitaron mis maestros orientadores en aquel tiempo, pero era maravilloso poder recibirlos. Y que podamos nutrirnos los unos a los otros. Hasta aquí ha sido el tema: ha resucitado. Yo sé que Jesucristo, el Salvador del mundo, ha resucitado y Él vive. Él vive. Él vive. Y vendrá por segunda vez para reinar en su pueblo. Viene pronto. Sé que Él viene pronto. Todo se está preparando para su segunda venida. Aún la tierra ya se está preparando. Todos los movimientos que hay en la tierra es en preparación para su segunda venida. Si la tierra se está preparándose, nosotros también debemos estar preparados espiritualmente y también temporalmente. Sé que esto es verdad y lo comparto con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su compañía. Gracias por escuchar. Que el Señor les bendiga, les llene de paz en su casa, en sus corazones. Shalom, queridos hermanos. Shalom.